El derecho fundamental a una buena administración pública en Colombia. La construcción de un aeropuerto internacional en La Guajira, del aeropuerto Nayapel Córdoba, del tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, del soterramiento de la autopista Sur-Soacha, de la vía férrea Villavicencio-Puerto Gaitán, de la doble calzada Pasto-Popayán, fueron solo algunas promesas del actual presidente de los colombianos, declarado hace poco ilegítimo por el Consejo Nacional Electoral al establecer la violación objetiva de los topes de su campaña. El sistema general de salud colapsa, agoniza. La reforma laboral amenaza con crear más desempleo y conllevar a la bancarrota a muchas pequeñas y medianas empresas. El Estado no ha construido las vías prometidas y los ciudadanos no tienen por dónde sacar sus productos. El Estado no ha cumplido con sus compromisos para apoyar obras tan fundamentales como la salida al mar en Antioquia mediante el denominado túnel del Toyo entre Medellín y la zona de Urabá. Han transcurrido más de 3 años del actual gobierno nacional y los ciudadanos colombianos, ¿será que podemos sostener que se ha reconocido el derecho fundamental a la buena administración pública, que es consagración de nuestra Carta Política y de la jurisprudencia nacional? Con el aporte de numerosos autores, se ha construido para beneficio de la democracia y del Estado de Derecho el denominado derecho fundamental a una buena administración pública. Es por esta razón que se ha pasado de una simple aspiración política a convertirse en una realidad exigible ante las instancias judiciales por los diferentes ciudadanos. ¿Será que a escasos 240 días de que este inusual grupo de funcionarios incompetentes abandone el gobierno, se retirarán incólumes cuando muchos de estos han estado dedicados a una corrupción descarada y a la desviación de recursos que deberían estar destinados a la inversión, el gasto público y los problemas sociales, ya que nos han acostumbrado a un escándalo constitucionario a lo largo de un periodo gubernamental donde, para ilustración, el tema ministerial, el presidente Petro ha tenido la compañía de más de 60 ministros. Es en momentos como el actual donde hay que reivindicar el derecho fundamental a una buena administración. Aquí es donde cobra importancia estratégica e innegable, porque este derecho se torna trascendental, ya que convierte no solamente esto en un pilar indiscutible para la legitimidad del Estado de Derecho, sino que además se constituye en un instrumento privilegiado para la protección efectiva de la dignidad humana y en condición indispensable para la consecución del denominado interés general. La actual situación de la gestión pública en el gobierno de Gustavo Petro ha agravado en forma peligrosa fallas estructurales que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a una buena administración en Colombia. Fenómenos como la corrupción sistémica, la amenaza en materia de la prestación de los servicios esenciales para la población y en general la vulneración masiva de derechos fundamentales que se observa en la actualidad son síntomas de un divorcio persistente y creciente entre un marco normativo cada vez más debilitado por la torpeza extrema de algunos integrantes del equipo gubernamental que en la práctica han conducido al colapso durante los últimos 3 años de sistemas como el de salud, penitenciario, de seguridad ciudadana, entre muchos otros. No en vano, la sentencia T-388 de 2013, la Corte Constitucional había descrito que el sistema carcelario como uno de los ejemplos más dramáticos de esta disfuncionalidad, lo que permite concluir que el país cada vez más evidencia un colapso administrativo y una más profunda deshumanización, lo que no representa otra cosa que un fracaso masivo y estructural de la administración pública y de las políticas que le conocemos. La correcta conceptualización del derecho a una buena administración es un presupuesto indispensable para garantizar su saneamiento y permanencia.
El derecho a una buena administración no es una simple abstracción teórica, sino un campo de batalla jurídico donde se define la calidad de la democracia y la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Se hace absolutamente indispensable definir con precisión el contenido y alcance de lo que constituye una buena administración pública, pues no estamos ante un mero ejercicio académico, sino que es el primer paso para que los ciudadanos puedan exigirlo ante los tribunales, pero también para que así los operadores jurídicos y las propias entidades públicas estén en capacidad de evaluar su cumplimiento en la práctica, de manera real. Una definición clara del derecho fundamental a una buena administración pública puede llegar a transformar una aspiración abstracta en un estándar jurídico que sea concreto y que sea verificable. El derecho a una buena administración es un derecho fundamental de contenido plural, que es omnicomprensivo de un conjunto de deberes para la administración y de garantías para los ciudadanos. Su esencia radica en la obligación del poder público de actuar de manera correcta, eficiente y respetuosa frente a los derechos y en su interacción con los ciudadanos. Entre sus componentes esenciales encontramos un pilar fundamental, y es que la administración debe actuar, primero, dentro del principio de legalidad, lo que implica la sumisión plena y absoluta de la administración al ordenamiento jurídico, de tal manera que está proscrita cualquier forma de arbitrariedad. En segundo lugar, la administración debe servir a los intereses generales, esto es, actuar con imparcialidad y equidad, y no obedeciendo a intereses particulares, partidistas o burocráticos. Este componente le impone entonces el deber de actuar con objetividad, eficacia, equidad, buscando siempre el bien común como un fin último de su gestión, lo que por supuesto exige que la administración trate los asuntos de los ciudadanos de forma justa, objetiva y sin sesgos, garantizando la igualdad de trato frente a situaciones análogas. En tercer lugar, la administración debe actuar en forma transparente y de manera racional frente al ciudadano, razón por la que debe motivar en forma suficiente sus decisiones explicando las razones de hecho y de derecho que las soportan, así como garantizar el acceso a la información pública y a los expedientes que afecten a los interesados. En cuarto lugar, las relaciones entre la administración y los administrados deben estar inspiradas en el deber de lealtad de la administración, esto es, se rigen por un parámetro de buena fe y cooperación mutua, que conlleva que ninguna de las partes pueda actuar de forma maliciosa o sorpresiva, promoviendo una relación de confianza y colaboración en lugar de una forma permanente de confrontación. En el derecho comparado, vale la pena citar como fuente formal el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que constituye un precedente de enorme valor, ya que este artículo no solo le otorga un nombre, sino que detalla garantías específicas como el derecho a ser escuchado, el derecho de acceso al expediente y la obligación de motivar las decisiones a la que ya nos referimos. Por otra parte, el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, que fue impulsado por el Defensor del Pueblo Europeo, aunque no tenga una fuerza real vinculante, ha contribuido para orientar la estandarización de las expectativas ciudadanas en Europa con respecto a lo que constituye el derecho a una buena administración pública. En Colombia, si bien la Constitución Política de 1991 no enuncia en forma expresa y concreta en la Carta Política un derecho fundamental a una buena administración, si realizamos la interpretación sistemática y teleológica del robusto conjunto de principios, derechos y mecanismos constitucionales que observamos a continuación. No solo podemos advertir su plena vigencia, sino que lo reconoce de manera
evidente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, lo que lo hace contundente. La Carta Política con respecto al derecho a una buena administración trae varios pilares, pero su base primordial se encuentra en la definición de que Colombia es un Estado social de derecho. Esto implica, en otras palabras, que toda la actuación estatal debe estar orientada a la consecución de la justicia material y a la garantía de los derechos. Otros pilares graníticos que se incluyen lo constituyen el respeto a la dignidad humana, la prevalencia del interés general y los principios de igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen para las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. La sentencia C-537 de 2010 marcó un hito en este sentido, al validar el establecimiento del legal de la denominada doctrina probable administrativa. La anterior adquiere un gran significado porque la Corte Constitucional consagró esta figura como un mecanismo formal para hacer exigibles principios constitucionales como lo son la igualdad, la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima frente a la posible arbitrariedad de la administración. Así, la vinculación de la administración a sus propias decisiones se consolidó no solo como una regla de coherencia, sino como un imperativo derivado directamente, proveniente directamente de la Constitución. El divorcio que se ha observado en Colombia entre las políticas públicas y la protección de los derechos precipitó el que los ciudadanos, ante la ineficacia o la omisión de las ramas ejecutiva y legislativa, se dirigieran en forma masiva a la Corte Constitucional en busca de la protección efectiva de sus garantías. La Corte entonces se vio obligada, a manera de respuesta, a desarrollar la técnica de la denominada modulación de los fallos de tutela, mediante la cual emite órdenes que van más allá del caso concreto que corresponde al propio caso de tutela, para buscar corregir fallas estructurales que advierte en la administración. A través de sentencias, la Corte ha intervenido para ordenar el rediseño de políticas públicas deficientes. Los ejemplos más emblemáticos son la sentencia T-025 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, y la sentencia T-760 del 2008, que emitió órdenes complejas para corregir fallas estructurales en el sistema de salud. Hay que destacar también, para contrarrestar este distanciamiento entre los derechos y las políticas públicas, que la jurisprudencia ha buscado afanosamente forzar que se dé una coherencia administrativa y para tal efecto ha acudido a establecer los denominados precedentes administrativo y judicial, mediante los cuales obliga a que la administración deba actuar conforme a derecho y a las decisiones anteriores que ésta misma haya adoptado. El objetivo del precedente administrativo es entonces garantizar los derechos de los administrados frente a la arbitrariedad, consolidando así la seguridad jurídica, la igualdad, la buena fe, la confianza legítima. Se obliga entonces a la administración a resolver casos similares de manera similar, de tal manera que hay que motivar en forma suficiente cualquier variación que se efectúe de su propia doctrina cuando se trate de una aplicación que sea diversa para casos que en principio son similares. Existen, en consecuencia, dos tipos de precedente que vinculan a la administración. En primer lugar, el precedente propiamente administrativo, que se refiere a la obligación que se autoimpone una entidad administrativa de seguir sus propias decisiones previas, lo que ha resuelto para garantizar la coherencia interna y proteger las expectativas legítimas de los ciudadanos frente a esa entidad. En segundo lugar, el precedente jurisprudencial o sentencias de unificación jurisprudencial, que se refiere a decisiones proferidas
por el Consejo de Estado que unifican la jurisprudencia sobre un punto de derecho y que deben ser acatadas por todas las autoridades administrativas, subordinando su criterio al del máximo tribunal de lo contencioso administrativo para así garantizar la coherencia jerárquica en todo el aparato estatal. De la anterior manera, las sentencias de unificación del Consejo de Estado buscan que se pueda materializar el principio según el cual todas las entidades deben de seguir una misma línea interpretativa, impidiendo que el resultado de un trámite dependa de la entidad o el funcionario de turno. En consecuencia, la aplicación del derecho a la buena administración pública, utilizando el precedente administrativo y la unificación judicial, le va a otorgar a los ciudadanos indiscutibles ventajas como, en primer lugar, la previsibilidad y seguridad jurídica, lo que les permite a las personas y empresas planificar sus actividades con la confianza de que las reglas de juego no cambiarán de manera caprichosa en cualquier momento y la certeza de que casos con supuestos fácticos y jurídicos similares serán tratados de manera coherente y consistente. En segundo lugar, la eficacia en la prestación de los servicios públicos, lo que permite que el ciudadano obtenga el acceso real y efectivo a los servicios del Estado y no una simple consagración formal, en otras palabras, que en efecto disfrute de una educación de calidad, de una salud oportuna y que, por ejemplo, el trámite que hace de licencias, de permisos, se le haga en forma expedita. En tercer lugar, la confianza legítima, que equivale a que los ciudadanos tienen derecho a confiar en que la administración actuará de forma coherente con sus actuaciones anteriores, de manera no discriminatoria, sino de conformidad con las promesas o seguridades que ésta ha generado. El ordenamiento jurídico colombiano, consciente de las fallas estructurales de la administración pública, contempló entonces poderosas herramientas judiciales y administrativas para que los ciudadanos estén en capacidad de defender y hacer efectivo el derecho a una buena administración, para poder lograr no solamente las reparaciones individuales, sino también cambios integrales o sistémicos en la administración pública, lo que constituye la vía legítima para enfrentar la inoperancia del actual gobierno nacional, su incompetencia y corrupción, pero vale la pena advertir la magnitud de lo que se ha precipitado en estos 3 años de este periodo gubernamental y que ha terminado por desbordar la propia rama judicial con la utilización desesperada en diferentes sectores y servicios públicos de mecanismos como la tutela. Vamos a referirnos a ese aspecto. Con relación a estos importantes instrumentos podemos citar en primer lugar la acción de tutela. Es el mecanismo principal para que los ciudadanos exijan una buena administración, porque es una acción judicial que permite obtener protección inmediata de los derechos fundamentales frente a las acciones u omisiones de las autoridades. Además, es importante decir que su impacto va en ocasiones más allá de la solución del caso individual, especialmente cuando a través de órdenes estructurales se obliga a múltiples entidades del Estado para que obtengan, que se diseñe o se implementen políticas públicas que de otra manera difícilmente se hubieran coordinado. Esta intervención judicial se justifica por la incapacidad demostrada por la administración para resolver el problema por sí misma de manera interinstitucional, forzando así un diálogo y una acción coordinada entre diferentes poderes estatales bajo la supervisión judicial que de otra forma continuarían en su interés de realizar protagonismos misionales y compartimentados, pero que no satisfacen el interés general. En segundo lugar, podemos citar otros mecanismos que provienen de la jurisdicción contencioso-administrativa, como primero, las sentencias de unificación. Estas sentencias de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado tiene la facultad de proferir sentencias que unifiquen la interpretación sobre un punto de derecho.
Estas decisiones, que son vinculantes para toda la administración, buscan consolidar la seguridad jurídica al asegurar que el Estado aplique el derecho de manera coherente y predecible. En segundo lugar, el mecanismo de extensión de la jurisprudencia que consagra el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, o denominado CEPACA, y mediante el cual se permite a un ciudadano solicitar directamente a una autoridad administrativa que aplique a su caso los efectos de una sentencia de unificación siempre que exista identidad en los supuestos fácticos. Además de los remedios judiciales, la lucha por una buena administración requiere soluciones preventivas que se orientan a mejorar la gestión. Es así como Transparencia por Colombia ha propuesto algunas de estas medidas. En primer lugar, por ejemplo, el fortalecimiento de la transparencia presupuestal y contractual. Esto es, exigir la publicación detallada y estandarizada de todo el ciclo de la contratación pública en plataformas de acceso universal como el SECOP, o sea, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, para así garantizar la trazabilidad de los recursos y el escrutinio en tiempo real por parte de la ciudadanía y de los órganos de control. En segundo lugar, la promoción de la participación ciudadana, para crear y fortalecer espacios e instancias formales para que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar activamente en la planeación, ejecución y control de la gestión pública. En tercer lugar, la mejora de los mecanismos de control interno y externo. Esto lleva a fortalecer la capacidad técnica y la independencia de los entes de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, para que puedan ejercer una vigilancia más efectiva y sancionar con celeridad las irregularidades administrativas. Creo que vale la pena deducir algunas conclusiones. Yo creo que nunca en Colombia se había entronizado al interior del propio Estado funcionarios con mentalidad y propósitos decididamente subversivos. Los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta en los últimos meses de una espiral de irregularidades en cabeza de supuestos servidores públicos que no solo sigue incrementando, sino que amenaza las bases mínimas de nuestro Estado social de derecho. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que tome posesión de su cargo y asuma las inmensas responsabilidades para las cuales se postuló ante una Corte Suprema de Justicia que se vio sitiada en los alrededores del Palacio de Justicia por un movimiento que suscribió la paz y contribuyó a la elaboración de la Carta Política de 1991, por lo que resulta inadmisible que siga enarbolando la fatídica bandera del M-19 y no los símbolos patrios que nos representan a todos y que distinguen nuestra nacionalidad. Hay sectores políticos en el país que pretenden perpetuar el ciclo de impunidades que favoreció el señor Juan Manuel Santos, quien irrumpió un proceso de prosperidad colectiva que se había comprometido a profundizar. Los resultados del Acuerdo de La Habana para la institucionalidad colombiana es hora de que sean evaluados, porque no solo no tenemos paz, como señala el cínico expresidente colombiano, sino que nuestro país ha adquirido signos de deterioro que lo vuelven a constituir en la lista de países inviables, pues como nunca antes tenemos serias dificultades para mantener una existencia económica y política sostenible. El Acuerdo de La Habana se tradujo en una creciente inestabilidad política que dio lugar a que personas carentes de cualquier preparación y criterio pudieran ser legisladores y posaran de oráculos de la ética pública, cuando solo tenían un pasado de criminales de lesa humanidad y han aprovechado esa oportunidad para incrementar su brazo armado, acrecentar sus economías ilícitas, mientras un gobierno en el máximo estado de degradación erosiona los cimientos de nuestro sistema democrático mediante un plan fríamente calculado y ajeno a cualquier examen axiológico para ponerlo en marcha.
El Acuerdo de La Habana propició también la mayor operación de lavado de activos que haya tenido lugar en la historia colombiana. Y a sabiendas que no tenemos una economía diversificada, las rentas de las economías ilícitas nos han dado una falsa sensación de disminución de las altas tasas de desempleo y una burbuja económica que no es real y que en cualquier momento nos va a presentar una realidad de apuño donde perseveran los altos niveles de pobreza, la desigualdad y la catastrófica gestión de los subsidios y las coimas para brindar una apariencia de estabilidad que está muy lejos de constituir una realidad gubernamental. El desaliento general de la población colombiana aumenta cuando los ciudadanos observan a los más grandes victimarios en calidad de gestores de paz, designados por el gobierno nacional de manera irresponsable y cuyas órdenes de captura han sido levantadas a peligrosos delincuentes de lesa humanidad por la actual fiscal general, que ahora están listos todos para contribuir en el próximo periodo electoral a ejercer su influencia siniestra en contra de los intereses patrios, en la vía de consolidar una ayuda para el actual gobierno y sus imperios criminales de destrucción y muerte. En este estado de cosas es necesario comprender en forma inmediata que no basta la existencia de las herramientas jurídicas y de gestión. En última instancia, la construcción de una buena administración es una responsabilidad compartida y hay que comenzar el proceso de reconstrucción nacional de manera inmediata. No basta, como en situaciones de normalidad, ejercer el voto en las elecciones de marzo para Congreso y para Presidente de la República. Requerimos de una ciudadanía activa y vigilante que se encuentre empoderada con las herramientas jurídicas a su disposición para que así pueda demandar desde ahora de manera constante y rigurosa el cumplimiento de las obligaciones del Estado. De lo contrario, los instrumentos van a carecer de efectividad real porque puede no existir la voluntad para una aplicación rigurosa por parte de los operadores judiciales, ni de una voluntad política decidida por parte de la administración pública para someter a la criminalidad organizada al imperio de la ley y del derecho. El derecho a una buena administración no es una abstracción teórica, es una condición esencial para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y la materialización, por supuesto, de la dignidad humana. Su impacto se manifiesta en la interacción diaria y concreta de las personas con las instituciones del Estado, al regenerar cada día la relación jerárquica y de poder para así convertir al servidor público en alguien que se entregue a los ciudadanos y se encuentre obligado a garantizar sus derechos. La buena administración es el antídoto más eficaz contra la corrupción. Sus componentes esenciales, según transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, que son las herramientas más poderosas para prevenir, detectar y sancionar los desvíos de poder y de recursos. No duden en recomendar con transparencia por Colombia que hay que fortalecer la publicidad de la contratación en la ejecución de los presupuestos públicos, ya que esto no solo disuade las prácticas corruptas, sino que empodera a la ciudadanía para ejercer un control social y una veeduría efectiva, cerrando así los espacios a la opacidad donde prolifera la corrupción. Las fallas estructurales de la administración ocasionadas por la corrupción no solo hacen que la administración pública incumpla con su deber de gestión, sino que viole de manera sistemática y masiva, en forma grave, la dignidad humana. La desviación indiscriminada e impensable hasta ahora de los recursos destinados a garantizar las condiciones dignas de la población colombiana es la principal manifestación de la mala administración que tiene Colombia en la actualidad. Los medios de comunicación, como nunca antes,
cada día señalan evidencias de una administración incompetente, carcomida y capturada por los peores vicios y por intereses particulares en lo relativo, en primer lugar, a la contratación pública, donde se carece en este momento de transparencia real. Se manipulan los pliegos, se establecen barreras a la competencia efectiva por el propio Estado, lo que afecta en materia grave la calidad de las obras y servicios que recibe la ciudadanía. Recordemos el caso de las basuras de Bogotá. El Consejo de Estado no lo ha fallado después de más de 10 años. El contrato de los pasaportes y la poca o nula transparencia de varias contrataciones que es imposible en este espacio abarcar. En segundo lugar, aunque los presupuestos públicos cada vez son más altos, en el presente periodo hay menos obras. No hay inauguración ni ejecución de promesas incumplidas de campaña que hasta resultan risibles. Solo se advierte que puede existir una inmensa desviación de recursos de fondos que estaban destinados a la inversión y a programas sociales para el próximo año con fines electoreros en la peligrosa y descarada justa electoral que se avecina. En tercer lugar, los entes de control brillan en este panorama por su ausencia y solicitamos a los actuales responsables estatura, talla, como en muchos episodios históricos, porque se limitan a publicar titulares de prensa para darle apariencia de que están tomando cartas en esos asuntos. Las soluciones, por tanto, no radican únicamente en la creación de más normas, sino en la aplicación decidida y valiente de los mecanismos de exigibilidad existentes. La acción de tutela con sus órdenes complejas y los instrumentos de la jurisdicción contenciosa administrativa, como la extensión de jurisprudencia, han demostrado ser herramientas poderosas para corregir la inercia estatal. Pero su efectividad depende de un compromiso real de todas las ramas del poder público por cerrar ese divorcio, ese distanciamiento entre el diseño de las políticas públicas y la garantía efectiva de los derechos de las personas. En última instancia, la construcción de una buena administración es una responsabilidad compartida. Requiere de una ciudadanía activa y vigilante, empoderada por las herramientas jurídicas a su disposición, que demande de manera constante y rigurosa el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Solo a través de esta exigencia democrática se podrá transformar la buena administración para que de un simple ideal jurídico se transforme en una realidad cotidiana que dignifique en forma sostenible la relación entre el Estado y cada uno de sus ciudadanos.